Bueno, había todo tipo de pacientes, había pacientes que se cogían demasiado comprometidos, pacientes que a veces recibían la terapia muy tardíamente, y a veces que se rescataba a tiempo y a veces dependiendo de la persona, de la edad y de las comorbilidades que tenía el paciente, pues era su pronóstico de vida. Por ejemplo, pacientes que a veces eran hipertensos, a veces eran diabéticos, a veces que tenían EPOC y a veces hasta por su edad. Entonces eran pacientes que a veces tenían hasta un pronóstico reservado, ¿no? Yo durante enero y febrero llegué a atender hasta 5 pacientes a domicilio, que era una vigilancia permanente en su domicilio de 24 horas, hace turno de 24 horas con otros colegas que nos turnábamos así. Un día decía él, otro turno lo hacía yo, entonces nos rotábamos continuamente para poder prestar su servicio, porque eran pacientes muy complejos, pacientes que tenían sus signos vitales comprometidos y que había que estar en continuo monitoreo. Solo sobrevivieron 2 personas de los 5 que atendí, ¿ya? Y sobre todo eran pacientes que eran adultos mayores que se situaban entre 60 a 85 años de edad. Sí, todos los pacientes que se cuidaban eran pacientes con COVID que se atendía a domicilio porque a veces la capacidad hospitalaria era muy pequeña y no había espacio ni para cama, mucho menos para un ventilador mecánico o cuidados de UCI. Entonces lo que se hacía era tratar pacientes a domicilio porque no había esa capacidad resolutiva en los hospitales. Lo que se hacía a veces pacientes que ya requerían oxígeno, se mandaba a comprar los tanques de oxígeno con los pacientes y a veces pacientes que consumían hasta 3 tanques de oxígeno. Entonces una bombona de tanque de oxígeno, a veces el cambio solamente de oxígeno equivalía a $30 y a veces pacientes que consumían hasta 15 litros de oxígeno en el día y a veces se veían hasta 3 o 4 bombonas en el día. O sea que representaba un gasto más o menos entre 90 o $120 en lo que es el gasto para la persona o para los familiares prácticamente. Era un gasto muy mayor. Sí, es muy lamentable ver que personas adultas son los que prácticamente llevan todas las consecuencias de que nosotros muchas veces los jóvenes no tomamos en cuenta, porque todo esto se ha originado, decirlo así, prácticamente desde que hubo las elecciones. Hubo un brote muy grande y también lo que fue el feriado de carnaval, donde veíamos personas que hacían fiestas clandestinas, que se reunían entre amigos y familiares para armar una piscina temporal en su patio de sus casas y que se reunían y compartían sin mascarilla, ¿ya? Prácticamente a veces no lo exentan a los jóvenes, pero la mayoría de personas que pagaban las consecuencias eran pues los adultos mayores que llegan a presentar síntomas más complejos. Vamos a ver qué pasa, porque lo que estamos viviendo aquí en Manabí es similar a lo que se vivió en marzo del año pasado. Claro, la diferencia es que no encontramos cadáveres en la calle, porque ya la gente entiende y comprende un poco más cómo actúa el virus, y pues antes cuando recién inició la pandemia, lo que hacía la gente era, así sea un familiar, o sea mi padre o mi hermano, lo que hacíamos era tirar el cadáver a la calle para que pasara el carro y lo pasara recogiendo. Pero ahora pues se conoce un poquito más y pues no se evidencia en la televisión o en las radios difusoras lo que está ocurriendo. Y es lamentable que se puede llegar a pasar en un futuro, porque recuerde que estamos ya casi en Semana Santa. La gente, aunque haya los controles, sigue haciendo fiestas clandestinas, se sigue reuniendo, busca la manera para llegar a la playa y se sigue haciendo reuniones, ya sin las protecciones adecuadas. Y también estamos a pocas semanas de lo que son las elecciones. Y asimismo, yo creo que va a haber un rebrote después de todo esto.